Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que la presencia del Todopoderoso, ese bendita dádiva y ese bendito regalo que nos trajo Dios por medio de Jesucristo, que es su gracia y viene de su trono, esté con todos ustedes benditos hermanos, para poder estar como en lugar oscuro, alumbrando y tener el privilegio que por medio de la fe podamos nosotros practicar este bendito camino de obediencia total a Dios para tener esta bendita paz y poder esperar a nuestro Señor Jesucristo con este bendito sello que nos va a reconocer delante de Dios. Son los deseos de su siervo, más bien de Dios, por medio de este servidor. A todos los que están dando un seguimiento en España, en Estados Unidos, aquí en México, que son la mayoría de los suscriptores y van dando un seguimiento. He orado por ustedes, al igual que los que conozco y no conozco, a todos mis hermanos en el mundo, para que en estos últimos tiempos tengamos el privilegio de ser tocados con esta bendita palabra y poder discernir las intenciones de Dios. Son los deseos de su siervo. Continuamos con la enseñanza número 8 en Hebreos capítulo 4, versículo 15, bendito hermano y bendita hermana. Así que sigamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, ya lo expliqué ayer, y sigamos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, aquí hay muchísima enseñanza. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hablando de nuestro Señor Jesucristo, siendo imagen de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo menor, como lo vimos al principio en Hebreos, se hizo menor que los ángeles, o sea, debilidad, en este tabernáculo. Y recordemos que ya vimos en Romanos, a los que han dado un seguimiento en Gálatas, que el primer pacto fue de debilidad, que la carne y el cuerpo humano es débil, que es imposible poder hacer los mandamientos de Dios mientras estemos en este planeta Tierra en carne, sin la presencia de Dios. Es imposible. Así que hay que cuidar ese bendito depósito, porque el que tiene temor, el que sabe aprovechar bien esta bendita riqueza, no contrista al Espíritu Santo, sabiendo que esta bendita gracia nos trae poder. Ahora, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, porque nuestro Señor Jesucristo se despojó y también estuvo en forma humana, también dependió de su Padre en todo momento para rogarle, para fortalecerle, que su Padre le fortaleciera, como vimos en las enseñanzas de ayer, una de muchas citas bíblicas, cuando Jesús iba a ir a la cruz, cómo pedía a su Padre con gotas de sudor de sangre, cómo pedía que lo fortaleciera, cómo nuestro Señor Jesucristo cada día, antes de empezar su ministerio, iba generalmente al huerto de los olivos o a un lugar apartado a fortalecerse y a pedirle a su Padre mientras estuviera en este cuerpo humano. Así que tenemos un sumo sacerdote, recuerde, ya vimos lo que es sumo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mucha atención, bendito hermano y bendita hermana. Muchos enseñan que Cristo Jesús fue tentado en el desierto, que habla de 3 tentaciones ahí, pero que no tienen revelación, porque estas 3 tentaciones tienen mucha profundidad de la mesa de Satanás. Pero no, Cristo Jesús no nada más fue tentado en el desierto, fue tentado desde el momento que recibió el Espíritu hasta que exhumó y expiró en la cruz. Todos los 3 años y medio
que nuestro Señor Jesucristo estuvo enseñando la palabra, todo ese tiempo fue seducido y fue tentado por el adversario. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que el adversario, que Satanás tiene una función aquí en el planeta Tierra, que Satanás, Dios lo permitió ser arrojado y le permitió y le delegó cierto poder y cierta mesa, ciertas riquezas que son corruptibles como dinero, fama, poder, y que Dios se las permitió para probar nuestra fe. Porque este pacto es de fe, para probar nuestra fe, mientras estemos en este cuerpo débil y estemos nosotros en todo momento sujetos en la oración, sujetos reconociendo nuestra debilidad, ser pobres para depender en todo momento de Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo en este cuerpo humano fue tentado en todo. Fíjese bien lo que dice, en todo. ¿Qué es en todo? En toda la mesa de Satanás, que son, no sé, 2000 seducciones a la carne de pecado, porque si hay 800 mandamientos, la mesa de Satanás es muy extensa. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y ahí está esta bendita palabra de amor que Dios nos deja, de que el que no confiese que Jesús vino en carne, como cualquier ser humano, que antes de que bajar, Cristo Jesús se despojó de la gloria, se despojó de sabiduría, se despojó de su corona, del trono, y bajó como ser humano, como dice la palabra, se tomó forma de siervo, y se humilló y dependió de su Padre, y se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. ¡Qué amor tan más grande! Por eso Dios dice que he puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, lo que Dios ha puesto en mi corazón de decirle a usted, no se vaya a desilusionar por un mal representante, por una congregación que esté pecando, por hermanos que no pudieron, porque es un pecado muy grande poner la vista en el hombre, porque el mandamiento de Dios es que los que hemos sido llamados pongamos la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, y que por eso vino con 20 dedos, con 2 oídos, con 2 ojos, nacido de mujer, vino a semejanza de nosotros, pero sin pecado. Y aquí la enseñanza de sin pecado. Para la mayoría de las congregaciones es un espanto hablar de la santidad. Es un espanto hablar de la rectitud, hablar de la perfección, porque nos dicen legalistas, exagerados, solamente Dios es perfecto, el ser humano no es perfecto, y claro que todos esos argumentos, aparte de que tienen un velo por practicar el pecado, tienen que defender su mismo pecado de falta de fe, porque fue falta de fe. Recordemos que este pacto es de fe, es de saber que el Todopoderoso está en mí y que ninguno de sus mandamientos es gravoso, y que recordemos que todos los mandamientos de Dios son sacrificios. Sacrificio es apartarnos de la vana manera de vivir, la cual adquirimos durante siglos y siglos de nuestros ancestros y de nuestros padres, y que aquí todo es hecho nuevo, que aquí todo es una vida nueva que no conocíamos nosotros, pero por gracia podemos estar en un nivel espiritual. Ahora bien, fue tentado a nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora dice en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, hermanos y hermanas, a los que han dado un seguimiento en Romanos y en Gálatas. Dios nos ha enseñado
que sin Dios, en la carne es debilidad, que por el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, que nosotros estuvimos separados de Dios por siglos, por siglos. Ahora, Cristo Jesús, mediante la cruz, nos trajo un acercamiento, nos trajo a Emmanuel, nos trajo a Dios con nosotros. Ahora, acerquémonos confiadamente, está hablando de la fe. Porque yo no puedo tener una cercanía con Dios si estoy pecando. La cercanía que puedo tener yo con Dios es siendo santo, es siendo espiritual, pero se requiere fe, bendito hermano, como aquí lo vamos a ver. Acerquémonos pues, confiadamente es con fe, confiadamente, y si no tengo fe de que tengo el fuego para quemar toda seducción, no me puedo acercar a Dios, al trono de la gracia. Es muy importante también esto, porque está hablando de Dios, está hablando de un trono, y está hablando de su poder, está hablando del Espíritu Santo, porque la gracia es la presencia de Dios, la gracia es el poder de Dios. De igual manera, desde el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, en Génesis, en el huerto, en el Edén, en donde estaba Adán y Eva, pues bueno, se nos dice que había un manantial, un nacimiento de agua que salía de ahí y que salían 4 brazos a regar toda la tierra, 4 ríos principales que regaban toda la tierra, ya con un simbolismo de que la presencia de Dios, la gracia, ese manantial de vida, proviene de allá arriba para todo el globo terráqueo, para todo el que cree, para todo el que tiene confianza, para todo aquel que se acerca a Dios. Ahora, aquí, bendito hermano, acerquémonos al trono de la gracia para el oportuno socorro. También está incluido en este versículo la oración para el oportuno socorro, porque en el momento de la oposición, en el momento de la seducción, en el momento de que voy remando y el viento me es contrario y no avanzo y voy con mis brazos entumidos y estoy a punto de dejarme arrastrar por el viento, parábolas, entonces la oración. Recordemos que estamos hablando de un sumo sacerdote. Recordemos que este sumo sacerdote es un abogado, que es el medio para que Dios nos fortalezca, para que venga el poder, como dijo Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, respecto a la oración, que ahorita no es el tema, pero sí hacer un resumen. Yo recuerdo que hace años, cuando no tenía todavía un crecimiento espiritual, pues me gustaba mucho ir a una librería que está aquí en México, llamada Maranata, que ya no voy, porque es mercadería. Los dueños son, entre paréntesis, cristianos, ¿verdad? Pero hacen mercadería. Y aparte, pues meten muchos herejes para, entre paréntesis, dar enseñanzas. Yo recuerdo que alguna ocasión vi más de 100 libros de diferentes escritores supuestamente cristianos, apóstoles, pastores, sobre la oración, de cómo se debe de orar. Permítame, bendito hermano y bendita hermana, pero Dios nunca dejó una enseñanza para enseñar a orar. Claro que hay una enseñanza donde dice Dios, habla Dios del Padre Nuestro, pero ahí también hay otra enseñanza. Yo le digo, en resumen, bendito hermano y bendita hermana, yo a un cristiano que se acerca a decirme, hermano, ¿cómo debo de orar? Le digo, hijo, no peques, porque el teléfono para tener contacto con Dios y que te conteste es la espiritualidad. En la carne, Dios no escucha a los carnales. Dios es Padre de espíritus y escucha únicamente a los espirituales. Y claro que para ser un ser espiritual, pues debo de abstenerme de todo pecado y de toda mesa de Satanás. Claro que también, bendito hermano y bendita hermana, si yo llego a pecar,
La palabra de Dios dice que entonces confiesen mis pecados a los de mayor rango en la iglesia, a los que no pequen, porque nos da la enseñanza Dios de que confesemos los pecados los unos a los otros, no por chisme, no para decir, ay, mira, a ver qué hace, no, sino para que en conjunto, claro que primeramente Cristo está abogando por nuestros pecados cuando hay un corazón contrito y arrepentido, pero también el conjunto y la oración de la Iglesia Santa para interceder por un hermano, también Cristo lo ve y sirve mucho para que le pueda perdonar. Así que yo le digo, bendito hermano, acercarme confiadamente al trono de su gracia para el oportuno socorro, es que cuando esté la adversidad, es que cuando mi cuerpo esté a punto y este cuerpo débil esté a punto de ceder a la mesa de Satanás, a una concupiscencia que me esté quemando por dentro, entonces la oración y acercarme a pedirle al Rey de Reyes, que se puede compadecer y puede tener misericordia porque fue tentado en todo, entonces me estoy sacando el ojo derecho que me es ocasión de caer, me estoy cortando la mano derecha que me es ocasión de caer, para que Dios me fortalezca desde el trono de su gracia con el poder por esa fe. Entonces dice, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Es muy importante la misericordia, porque por eso el versículo de arriba, si lo analizamos y si nos dice que Jesús fue tentado y seducido en todo, absolutamente en todo, pero sin pecado, le pongo un ejemplo, bendito hermano y bendita hermana. Yo, este servidor suyo, pues alguna ocasión hace tiempo estuve en el hospital en una operación de huesos, y ahí donde yo estuve, pues ahora sí que fue en un hospital de gobierno. Habían 6 o 7 personas a mi alrededor, unos accidentados en motos, otros con caídas, etcétera, otro atropellado, y pues tenían huesos totalmente rotos, estaban esperando material quirúrgico, clavos, placas, para que los operaran. Y en ese tipo de instituciones, por lo menos aquí en México, son lugares donde no hay o no hay los suficientes recursos por la corrupción que hay, por lo que se roban del dinero que llega del gobierno, y que tienen un presupuesto para medicamentos, vendas, colchones, camas, equipo, y que la mayoría se lo roban. Y pues lógicamente en este tipo de lugares aquí en México, pues la atención no es adecuada porque hay falta de medicamentos, hay falta de atención, de personal, etcétera. Entonces, uno ve sufrir, ¿verdad? Incómodamente, con huesos rotos, esperando, luego sin medicamentos fuertes. Pero yo me recuerdo que nada más tenían paracetamol. Pues imagínense, para una fractura, para roturas de hueso, pues no, ¿verdad? Entonces, yo estuve ahí también varios días, y pues créame, bendito hermano y bendita hermana, que pues es algo muy fuerte estar en esos lugares, viendo cómo se revuelcan de dolor, pasando una noche sin dormir, incómoda, buscando una posición para poder dormir. Y entonces, bien, cuando uno sale sano, pues puede tener misericordia porque ya vivió en ese lugar y puede entender a la gente que está ahí, y mi corazón puede ser conmovido para llevar un medicamento o para aportar algo a una persona que esté en la situación en la que yo estuve, porque a nadie se le desea algo así. De igual manera, le puse el ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, de igual manera, también vino a ser tentado, vino en un cuerpo humano, y esto es muy importante porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra nos enseña
que el que no confiese que Jesús vino en carne es el anticristo, porque predicar que Jesús es el Hijo de Dios y predicar que Jesús vino en carne es tener fe para decir qué ejemplo tan más maravilloso, qué ejemplo tan más precioso que me puso Cristo Jesús para que yo también pueda hacerlo y imitar. Como dijo Pablo, ¿verdad? Porque imítenme, decía Pablo, como yo imito a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí, bendito hermano, en la adversidad, en la tentación, Cristo Jesús, cuando nos acercamos al trono de la gracia, que es el que nos fortalece, es cuando Pablo también decía, porque cuando soy débil, que oraba y le pedía a Cristo Jesús, entonces soy fuerte. Y Pablo no desmayaba porque lo fortalecía y siempre Cristo Jesús tuvo un oportuno socorro para que no muriera Pablo. De igual manera también, el pecado paga un salario de la muerte. Cuando yo ya no puedo, me acerco al trono de la gracia con fe, confiadamente, con fe, me acerco porque no he pecado para ser fortalecido, y Cristo Jesús, mi sumo sacerdote, que está allá arriba, está abogando y intercediendo por todos aquellos que son humildes, a todos aquellos que están orando, a todos aquellos que son pobres de espíritu, para que no muramos, para que no resbalemos y nos fortalezca, y ese es un oportuno socorro. Y socorro es que no muramos. Bendito hermano y bendita hermana. Muy bien, pasemos al capítulo 5, 1. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora, en el Antiguo Testamento, toda la casa de Dios de la tribu de Leví era para favorecer al pueblo, era para favorecer a todos los que se acercaban a la casa de Dios, ya como una sombra también de lo que iba a venir el día de hoy, porque el que ha alcanzado el privilegio de la meta, de alcanzar la estatura del varón perfecto y tener un ministerio, es para favor de las ovejas, es para apacentar, es para cuidar del rebaño, es para dar nuestras vidas, es para favorecer, es para lo que recibí por gracia, darlo por gracia. De igual manera, qué ejemplo tan más hermoso de Cristo, y con esta parábola o con este ejemplo del primer pueblo, porque si Dios con el primer pueblo, los sumos sacerdotes tenían una obra para favor del pueblo, para interceder por ellos, de igual manera nuestro Señor Jesucristo nos está poniendo de ejemplo que Dios lo puso para favorecer al pueblo cristiano, al pueblo verdadero, porque así dice y así dijo Cristo Jesús alguna ocasión en la Biblia, porque mi Padre y yo trabajamos hasta el día de hoy. Y claro, ¿cuánto trabajo tendrá Cristo aunque estemos en la apostasía? ¿Cuánto trabajo ha tenido nuestro Señor Jesucristo en estos 2000 años que está allá arriba como sumo sacerdote, trabajando todos los días, día y noche, porque todos los días hay tropiezos, todos los días hay pobres de espíritu que verdaderamente echan mano de esta riqueza, y Cristo Jesús ve la miseria cuando estamos rogando, Señor, ayúdame, como en un hospital, ¿verdad? Oiga, ¿sabe qué, hermano? Ayúdeme, no hay medicamentos, por favor tráigame un medicamento, y yo salgo corriendo porque ya estuve en ese lugar y voy y se lo llevo y le digo al doctor, administréselo, yo sé que no hay aquí. Así también. Y imagínese esa persona que se está revolcando de dolor en el hospital, que llegue un ketorolaco, un analgésico fuerte, pues llega un oportuno socorro. De igual manera, como ejemplos para que podamos entender, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, que si nosotros echamos mano de esta riqueza que nos ha dejado Dios y Cristo Jesús, nos acerquemos confiadamente con fe para no bajarnos de la cruz, para que Satanás no nos venzca, para no desmayar. Entonces, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, según el don, según el ministerio que tenía cada uno,
para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote presentaba ofrendas de animales, sacrificios por el pecado. Ahora, dice, para que se muestre, dice en el 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ahora, el sumo sacerdote, cuando se acercaba el pueblo a pedir por algún pecado, por alguna debilidad y a ofrecer una ofrenda o un sacrificio de un animal para que el sumo sacerdote entrara con esa sangre a abogar por el pueblo, él mismo sabía que estaba en debilidad. El mismo sumo sacerdote tenía que entrar con sangre a la presencia de Dios, también por sus pecados, porque ya vimos que el primer pacto fue débil. Por eso dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Y esto es muy importante, bendito hermano, porque hay pecado de ignorancia y hay pecado de extravío por ignorancia. Porque la bendita palabra nos dice que cuando yo era pecador y no tenía conocimiento de esta ley y Dios me llamó, pues ahora sí que venía con ignorancia, y que esta bendita palabra, conforme fui yo viniendo todos los días, me hizo más pecador, porque pues todo lo que hacía no era la ley, sino era otra cosa, y yo decía, caray, pues nada de esto hacía, pero de igual manera abundó la gracia. Ahora, hay pecado de ignorancia, como yo le pongo ejemplo, ¿verdad? Si aquí viene una persona y se convierte el día de hoy, sábado, y se convierte al cristianismo, pues no va a dejar luego el trabajo, el dinero, el vino, el cigarro, las fiestas. No, para él es normal, todavía no sabe. Entonces, tiene que venir y quizás en un mes o 2 meses se toque ese tema con la Biblia y diga, esto también es pecado. Pero pues entonces nosotros estamos abogando, Cristo Jesús está abogando por los pecados de ignorancia. Y que claro que mientras uno en el discipulado va creciendo espiritualmente, pues está extraviado muchas veces, porque los pies nos llevan todavía a ese tipo de obra que no es de Dios. Entonces, un sumo sacerdote igual, hoy como una sombra de lo que iba a venir, un verdadero representante tiene que mostrarse paciente, tiene que tener paciencia, tiene que mostrarse como una nodriza, tiene que trabajar de acuerdo al tamaño espiritual y el conocimiento que cada ovejita vaya teniendo, y estarle ofreciendo a Dios sacrificio propio, rogativas por esas ovejitas hasta que lleguen al conocimiento. Entonces dice, ¿verdad? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Así también, nuestro Señor Jesucristo estuvo rodeado pero sin pecado, recuerde, y él puede tener misericordia de nosotros. Ya le puse el ejemplo del hospital. Dice en el 3, y por causa de esa debilidad o de ella, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Entonces, en el primer pacto, para que también vayamos aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana, el sumo sacerdote tenía que entrar al altar, al lugar santísimo, con la sangre de los que iban a confesar los pecados, con la sangre de animales sacrificados o con ofrenda, y el mismo sumo sacerdote también entraba con un sacrificio con sangre para también abogar por sus pecados, por su debilidad. Entonces, ya le dije, bendito hermano, por qué en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes no se podían jactar de decir, yo soy perfecto. No había venido la perfección. No podían estar regañando al pueblo, ¿verdad? Que practicara el pecado en el Antiguo Testamento, porque ellos también estaban rodeados de debilidad. Y podían entender entonces a las personas que se acercaban.
Dice en el Antiguo Testamento, hermano, no en el Nuevo Testamento, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fueron. Y es muy importante esta bendita palabra, como también los que han dado un seguimiento. Hay una enseñanza que Dios me permitió hacer, que fue la primera hace un año, que Dios me permitió hacer y que se la recomiendo a todos los suscriptores. Se llama Quitando el Velo de Dios, que precisamente esa enseñanza descubre el fundamento de los hipócritas, descubre el fundamento de quién es un verdadero cristiano y quién no es un verdadero cristiano, porque todo sumo sacerdote, todo ministro, toda iglesia, todo siervo es puesto por Dios y no por el hombre, como lo fue Aarón en su momento de la tribu de Leví, que fue el primer hombre que recibió la honra de Dios como sumo sacerdote. Y de ahí, en la tribu de Leví, viene el sacerdocio. Aarón fue el primero que tomó esa honra. De igual manera, recuerde que ya en el Nuevo Testamento, Pablo, en una de las epístolas de Gálatas, dice, apóstol de Jesucristo por Dios, no puesto por hombres ni por hombres, sino puesto por Dios. Entonces, así también esta honra en el Antiguo Testamento, de que Dios ponía sumos sacerdotes y sacerdotes, no eran puestos por el hombre como hoy. Hoy en las iglesias les dicen, tú ya eres pastor, tú ya hiciste una escuela teológica, tú ya eres apóstol. No, bendito hermano y bendita hermana, nadie se puede dar esa honra. Fíjese lo que dice, ¿verdad? Nadie toma para sí esta honra. Ahora, es muy importante, ¿es una honra esto? Sí. Es una honra cuando uno tuvo un crecimiento espiritual, cuando uno tuvo fe, es una honra, porque es la mayor riqueza en este nuevo pacto de adquirir una obra, de adquirir esta herencia del campo, de adquirir poder amar a mi prójimo, porque es una honra, porque Dios me está contratando para su negocio, que me lleva a la vida eterna. Bueno, sino el que es llamado por Dios. El que es llamado por Dios, recuerde, muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora, también, Dios es el que pone, no el hombre, como lo fue Aarón. Dice, así tampoco Cristo, ponga mucha atención en esto, vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, bendita palabra de verdad, porque aquí tapamos la boca de los herejes que dicen que Jesús es Dios. Y mire cuántos versículos llevamos aquí para reflexionar y para darle gracias a Dios. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así que, según este versículo y varios versículos, Dios es inmortal. Dios no tiene ni principio ni fin. Dios es el creador de todo y según la palabra, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, es un ser creado que fue engendrado. Engendrado es que Dios le dio vida, que fue engendrado y que recuerde que ya vimos en Hebreos que fue hallado mejor que sus compañeros y fue con óleo de alegría ungido y que fue escogido más que sus compañeros por Dios. Entonces, Cristo Jesús tampoco se dio esa gloria, sino el Padre que está allá arriba, como nos resalta que el primogénito, que su Hijo Jesús, no tuvo comparación con los ángeles en la fidelidad a su Padre y que por eso Dios lo escogió, pues Cristo Jesús sí se puso como ofrenda, porque ofrenda es que voluntariamente su Padre, el Padre y Dios no obliga a nadie a ir a la cruz, no obliga a nadie, sino que Dios nos llama y nos dice, ¿quieres ir? Y uno dice sí, como ofrenda es que voluntariamente, sin obligación, uno vaya. Entonces, ni Cristo Jesús se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote, ni él. Y ahora vuelvo a repetir
La herejía de hoy, hermano, porque a mí me pasó, oye, bendita hermana, bendito pueblo de Dios, alguna ocasión a mí en la congregación en donde Dios me llamó, Fundación Emanuel, que ya no está pues ahora sí que el representante ya falleció, Jaime Guerrero, que pues bueno, yo sé que ese hombre al parecer sí fue fiel a Dios, pero pues fue una fundación tan grande que después se desvirtuó. Y yo recuerdo que cuando fui a una escuela teológica, me dijeron, ¿ya eres pastor? Y yo todavía ni era pastor, ni era puesto por Dios, ni consultaron a Dios para ponerme. Entonces, nadie se puede dar esa honra de ser sacerdote, de ser obispo, de ser pastor. No, el único que puede dar esa honra, grábeselo, bendito hermano, es Dios. Y es Cristo Jesús. Ahora, el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así que, como dice la palabra, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿De quién? ¿Quién dio ese nombre? El Todopoderoso. Que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo más que Jesucristo nuestro Señor. Dice en el versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque esta historia viva como una profecía, porque recuerde, todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis 1 hasta el último libro de Malaquías, son profecías que se han venido cumpliendo. Y una de ellas es la de la de Melquisedec, en el tiempo de Abraham. Que los que han leído Génesis fue cuando se da lugar que el sobrino de Abraham estaba en Sodoma y en Gomorra y que 5 reyes fueron a pelear contra los reyes de Sodoma y Gomorra y otros reyes y se llevaron cautivos a Lot y a todos los de la ciudad, a los reyes de Sodoma, de Gomorra y las otras ciudades, y que escuchó a Abraham, ¿verdad? Y que Dios lo utilizó para ir a rescatar a Lot, que era un hombre justo, era un hombre de Dios. Pero Abraham fue a rescatar no nada más a Lot, sino también todo el botín de los reyes de Sodoma y Gomorra, y que cuando venía Abraham con todo el botín, se presentó Melquisedec, y dice la palabra rey de Salem, que Salem significa rey de paz, sin genealogía, dice la palabra, dice la Biblia, sin genealogía. Aquí, porque las genealogías en la Biblia, pues son muy importantes y siempre en el pueblo hablaba de nuestros padres y cada tribu sabía de qué tribu venía, pero Melquisedec, sin genealogía, dando a entender que nuestro Señor Jesucristo en el primer pacto estuvo con varias figuras, como Melquisedec, sin genealogía, como rey de Salem, rey de paz, ya profetizado, y que el mayor daba los diezmos, el menor daba los diezmos al mayor. Y quiero decirle que en los tiempos de Abraham no había nadie mayor que él, porque fue el que fue escogido de Ur de los Caldeos, fue al que se le dio la circuncisión, y no había alguien mayor que él como un ser humano. Entonces, cuando Abraham entregó los diezmos, también nos da a entender que es Cristo Melquisedec, porque dice que el menor diezma al mayor. Y habla de un diezmo ahí que le da a Melquisedec, a Salem. Entonces, Cristo Jesús viene como esta figura de Melquisedec, como la peña de Oreb, como el ángel de Jehová, como el árbol de la vida en el Edén. Pero fíjese lo que dice, ¿verdad? Tú eres sacerdote para siempre, le dijo Dios a Cristo, pero fíjese bien, según el orden de Melquisedec, según el orden que es, que Dios es un Dios de orden, entró el pecado al mundo, Dios permitió terrenalmente un pueblo, un orden, un sacerdocio terrenal, un orden
para dejar una plataforma. Dios es un Dios de orden. Por siglos permitió un pueblo llamado el pueblo hebreo para dejar profecías, para dejar una plataforma del templo, del trabajo, de los sacrificios. Ese orden lo dejó Dios para que se diera lugar al nuevo pacto, para que se diera lugar al sumo sacerdocio que tiene Cristo Jesús y que vino a quitar el primer pacto. Por eso dice, conforme al orden de Melquisedec. Melquisedec como una figura que iba a venir proféticamente y que Cristo Jesús ya estaba. Bueno, yo no me voy, bendito hermano y bendita hermana, a Génesis a enseñarle todo esto, porque todo lo que le dije viene. Si usted no lo ha visto y si es un cristiano que todavía no ha tenido, esto viene en Génesis, en los tiempos de Abraham, por ahí por Génesis, yo creo que 12, 14, por esos capítulos donde Lot está en Sodoma y en Gomorra. Entonces, esto viene en Génesis, todo lo que le digo viene tal y como se lo dije, claro que más explícito, con mucho más versículos, para que podamos entender esta profecía. Bueno, entonces dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí va concordando en la bendita enseñanza, en el bendito consejo de Dios, porque la palabra es de Dios, donde dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia y que nos acerquemos a Cristo Jesús como sumo sacerdote, porque Él fue seducido en todo y puede tener misericordia de nosotros. Y aquí lo estamos corroborando, lo que le acabo de decir hace unos minutos atrás, que nuestro Señor Cristo, en los días de su carne, fíjese bien, aquí vemos que bendito sea Dios, que el que no confiese que Jesús vino en carne es el anticristo. Ya le dije la enseñanza tan preciosa que hay de por qué Dios lo constituyó así, porque vino Cristo Jesús y se despojó y se humilló y siendo en forma de Dios tomó forma humana. Dice, la carne representa debilidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿A quién? Otro versículo más para enseñar que Jesús es el Hijo de Dios. Y qué bonito, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Jesús dijo, imítenme, yo soy el camino. Yo conozco cristianos que tuvieron una estructura espiritual y regresaron al hoyo. ¿Sabe por qué? Porque no echaron mano de esta riqueza, de abundar en la oración y de abundar más y más. Porque quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que esta es una riqueza que a muchos les parece pesado y que oran 5 o 10 minutos y piensan que eso es suficiente. No, hermano. No. ¿Sabe qué? Un verdadero siervo de Dios ora 3, 4 horas diarias, 2 horas y media diarias. Y en todo momento, en todo lugar que tiene ocasión, sobre todo cuando está en oposición, sobre todo cuando la carne nos pide la mesa de Satanás, sobre todo cuando nos empezamos a sentir que el cuerpo me quema por alguna tentación. Entonces, de igual manera, en todo tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo, yo le dije que todos los días, antes de que saliera el alba, Cristo Jesús iba a ofrecer, fíjese bien, y cómo es la oración. Ya le dije primero, si no peca, pero la oración es con gran clamor. Clamor es con súplicas, con rogativas, clamar a Dios, Señor, escúchame. Y lágrimas. No sé si usted ora así, hermano y hermana, pero eso es ser pobre de espíritu. Eso es el no, como llegan muchos a hincarse, ¡oh, Señor! Y
y no a la vista. No, 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 no. El arrodillarse espiritualmente y el tener el rostro en el polvo y las manos en el polvo no es hacerlo enfrente de la gente, es un corazón contrito, un corazón desgarrado, un corazón con súplica mientras estemos en la carne, al que nos puede librar ahora Cristo Jesús. Primero, Cristo nos deja el ejemplo con su Padre. Ahora, Él nos deja el ejemplo porque hoy al que clamo, al que ruego, es a Cristo para que Él interceda a su Padre y venga del trono de la gracia el oportuno socorro. Con lágrimas, con clamor, al que podía librarlo de la muerte. Y no habla en la cruz, no, no. Porque recuerde que el pecado paga un salario, es la muerte. Habla de todo el tiempo que Jesús estuvo en la carne. Vuelvo a repetir, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte. Recuerde, Adán y Eva, porque el día que me desobedezcas, Eva y Adán, ciertamente morirás. Ahora, ¿qué es la muerte? Satanás trajo la muerte. Recuerde que Cristo Jesús dijo, yo he venido a traer vida, y vida en abundancia. El ladrón no vino sino para matar y hurtar. Yo he venido a traerles vida. Entonces, Satanás nos viene a seducir a la carne para ir en contra de los mandamientos de Dios. Y entonces, mientras yo esté en este cuerpo humano, me quema. Deseo como el mendigo, deseo las migajas que caen del rico, pero con clamor, con lágrimas, al que tiene fe. Porque también dice en Santiago que el que pida, pida con fe, no dudando. ¿Sí? Entonces, así también lo dijo Pablo. Cuando Pablo era débil, era fuerte entonces. Entonces, al que lo podía librar de la muerte, y fíjese bien lo que dijo, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, no nada más es la oración, no nada más es la oración. Aprendemos mucho, bendito pueblo de Dios. ¿Qué más ve Dios? ¿Qué más ve Cristo? Yo tengo un terror y un horror a quedarme sin el Espíritu Santo, a quedarme en el hoyo, a regresar al mundo, a regresar bajo la opresión de Satanás, a quedarme en tinieblas, a quedarme con un espíritu de estupor, a quedarme con un espíritu de engaño, a quedarme con un velo, creyendo en la mentira. Tengo horror de que llegue nuestro Señor Jesucristo y me diga, todo lo que hiciste es vano, fuiste hijo del diablo al lago de fuego. Entonces, todo el que se acerca, porque el principio de la sabiduría es el temor a la muerte, es el temor a un pecado. Y claro, que para guardarme de las seducciones de Satanás, el que se acerca con súplicas y con lágrimas, por temerle a la muerte, Dios conoce los corazones. Esos son los que son escuchados por Dios. Alabado sea Dios. Dice en el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, aunque era el Hijo de Dios, aunque era el primogénito, Cristo Jesús aprendió en este cuerpo humano, con súplicas, a ser obediente y a sujetarse a su Padre. Aquí abajo, porque allá arriba era obediente con un poder, pero aquí abajo se humilló. Aquí abajo fue diferente. Aquí abajo fue tentado. Y aprendió la obediencia. ¿Y qué es que aprendió? Es muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana, porque en San Lucas se nos enseña que nuestro Señor Jesucristo nació sin sabiduría, porque dice que Cristo Jesús se despojó de todo, de trono, de sabiduría, de todo, de todo. Ese es el amor de Dios y de Cristo Jesús. Y dice en San Lucas que el niño, una vez que nació, iba creciendo en sabiduría. Entonces, aprendió la obediencia, es que María y José le inculcaron la ley, le inculcaron el Pentateuco, porque uno de los mandamientos que tenía los hebreos antes de Cristo Jesús era que un niño a los 12 años de edad
tenía que haberse aprendido los 5 libros principales de la Biblia, sin hablar de los profetas: Génesis, Levítico, Números, Éxodo, Deuteronomio. Y así, el niño, la ley nos trae mandamientos, el niño aprendió obediencia, ni pecó en el primer pacto, ni pecó en el segundo pacto. Aprendió obediencia. Y habiendo sido, fíjense, perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en el cuerpo humano, las manos del alfarero le dieron una forma hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y fue cuando Cristo Jesús, después de ser probado en el desierto, fue perfeccionado, fue perfecto sin pecado, y empezó la obra después, porque dice la palabra que una vez que Juan el Bautista fue el instrumento para bautizar a Cristo Jesús, y Dios descendió como paloma y dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces la palabra nos enseña que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado por su Padre, que el número 40 tiene simbolismo, 40 días, y que una vez que pasó su discipulado y Dios le dio una forma y lo perfeccionó, entonces vino a ser autor, fíjense bien, y habiendo sido perfeccionado por Dios, por el Espíritu Santo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí está el ejemplo, aquí está el autor, aquí está el ejemplo a seguir, el camino, bendito hermano. Y vino a ser, ¿por qué? Autor, aquí está el autor. ¿Qué es un autor? El que hizo la película, el que hizo y el que nos dejó el ejemplo, el que hizo la película, el autor de eterna salvación. Pero ¿quién? Fíjese bien, para todos los que le obedecen. Porque su Padre, una vez que Cristo Jesús terminó su obra, lo hizo Rey de Reyes, lo hizo sumo sacerdote, apóstol, maestro, profeta, evangelista, rabí. Lo hizo rey para su pueblo. Así que una cosa muy importante, bendito hermano, el Antiguo Testamento es la voz de Jehová, y el Nuevo Testamento es la voz de Jehová por medio de Cristo Jesús. Y en el Nuevo Testamento nos habla del nuevo pacto, nos habla de salir del mundo, nos habla espiritualmente. Entonces, bien, Cristo Jesús vino a ser autor, fíjese bien, de la salvación, pero fíjese bien a quién, a los que le obedecen. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque este siervo suyo siempre ha hablado con la Biblia y siempre ha utilizado la voz de Dios y de Cristo Jesús. Nunca he hablado por mi propia cuenta. Siempre lo que se dice, y no con un versículo, sino con muchos versículos. Y aquellos que me dicen que estoy loco, que soy legalista, que no coinciden conmigo en algunas enseñanzas, pues mire, no están en contra mía. Están en contra de Cristo Jesús. Pero bienaventurados los que tuvieron oído, los que pudieron escuchar el mandamiento de Cristo, porque van a tener, como Él es el autor de eterna salvación y está allá arriba, así también, esta es la entrada por la puerta angosta. Esta es la entrada a la salvación. Dice en el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya le expliqué lo de Melquisedec. Fue declarado sumo sacerdote. Primero, en el Antiguo Testamento, sin genealogía, y recordemos que Rey de Salem, Cristo Jesús también ya proféticamente, Cristo Jesús dijo: yo soy la paz. Yo soy el rey de la ciudad, porque la ciudad de Salem hoy es la ciudad de paz. Y Cristo Jesús nos vino a reconciliar. Por eso
en el Antiguo Testamento a Melquisedec se le conoce como el rey de Salem, y Salem significa paz. Dice en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, acerca del primer pacto de Melquisedec, mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, sí, bendito hermano y bendita hermana, alguna ocasión Pablo a los corintios decía, no les puedo hablar como espirituales todavía, sino como a carnales. Y tengo mucho que decirles. También alguna ocasión Cristo Jesús decía, tengo muchos que decirles, pero ahora no les puedo decir, porque no ha venido el Espíritu Santo. Para poder, bendito hermano y bendita hermana, entender este lenguaje, se necesita ir a la cruz, se necesita un crecimiento, se necesita ser obediente, se necesita sacrificio para poder tener acceso a toda esta bendita enseñanza que es muy extensa, que es muy ancha, muy profunda, muy alta, y que muchos se han hecho lentos para oír y que aún tienen necesidad de leche espiritual. Que se les hable de arrepentimiento, de bautizos, de la profecía de que Cristo va a regresar, y no pueden penetrar a un alimento sólido, que es el amar al prójimo, no pueden entrar a un alimento sólido de darle la vida a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo me puedo hacer lento para oír? Y si me hago lento para oír, es porque la carne me jala más, o por la falta de fe, por la incredulidad, por no haber sacrificado. Entonces, de los oídos espirituales se me empiezan a convertir oídos de carne. Y yo quiero decirle que un oído de carne se le va a hacer dura esta palabra. No la va a poder entender. Va a decir que estamos locos. Otra vez, acerca de esto, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la salvación, de Melquisedec, de todo lo que Dios, tenemos mucho que decir. Y se nos hace difícil explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque sí, bendito hermano y bendita hermana, explicarle a una persona necia es muy difícil. Como nuestro Señor Jesucristo lo declaró algún día. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque este lenguaje es espiritual y no es carnal. Entonces, yo le digo algo. Alguna ocasión escuchaba yo a un pastor decir que era más fácil explicar la palabra a un recién convertido que a alguien que ya tenía un crecimiento. No es cierto, no es cierto. Mentira. Es más fácil explicarle la palabra a alguien que ya tiene un crecimiento y que tiene tiempo, a alguien que va empezando y sobre todo a alguien que es necio. Y se desespera uno, porque se quedan en un escalón, porque los que tenemos esta bendita palabra en el corazón de tesoros antiguos y tesoros nuevos, y que Dios nos mandó a compartir, a dar por gracia, nos desesperamos. Pero nosotros damos nuestras vidas, damos horas de servicio, y es un deleite poder enseñar la bendita palabra de Dios al manso, pero es desesperante que una persona, por no sacrificar, por falta de fe, por incrédula, no empiece y se quede estancada y no pueda tener más conocimiento. Dice aquí, fíjese bien, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Híjole. Fíjese bien lo que dice. Porque después de tanto tiempo, vamos a hablar de una persona que ya tiene un año y medio, y que se le enseña y se le olvida, se le enseña y se le olvida. Porque esta bendita palabra únicamente se la inscribe Dios en los corazones a los que practican la verdad. Escrito está
que el que practica el pecado o el incrédulo es como el hombre que viene a la palabra y entiende y dice amén. Es como el hombre que se ve en un espejo, ve su rostro, se va y luego se le olvida de cómo era. Así, bendito hermano, hay muchos. A mí me ha constado, hay muchos que ya tienen un tiempo, que se van y son hipócritas y que, oye hermano, ya vimos esto, ¿por qué se le olvida? Si lo acabamos de ver hace un mes, o lo acabamos de ver una semana, no me acuerdo hermano. Pues es que, ¿sabes qué? Son lentos para oír, porque les gustan las tinieblas, porque debiendo ser ya maestros. Mucha atención a esto, bendito hermano y bendita hermana, porque todos somos llamados para ser real sacerdocio. Todos somos llamados para ser nación santa. Todos somos llamados para dar por gracia lo que recibimos por gracia. Porque esta carta va dirigida a todos los cristianos el día de hoy. Así que todos, tanto mujeres como hombres, necesitamos enseñar la palabra, dar por gracia lo que recibimos por gracia. Claro que hay un don que es el de enseñar, ese es un don especial, pero todos tenemos el mandamiento de enseñar la bendita palabra de Dios. Ahora dice, porque debiendo ya ser maestros, como dijo Pablo, ¿verdad? Muchos son los llamados, ok. La mirada puesta en la meta, hermanos. La mirada puesta en la meta. ¿Cuál es la meta? Que Dios me pueda utilizar para dar testimonio, para poder enseñar lo que a mí me enseñó, para poder ser la luz, para poder ser trigo, como hay una alabanza muy bonita en donde dice: trigo soy, del granero del Señor, del Señor. Y recuerde, muchos son cizaña. Muchos son árboles sin fruto y Cristo Jesús los va a tocar y los va a secar, porque todo rama que no lleve pámpano, todo pámpano que no lleve fruto va a ser cortado, bendito hermano y bendita hermana. El trampolín a la vida eterna es ser ministro, es dar testimonio, como dijo Cristo Jesús, pero cuando venga el Espíritu, Él dará testimonio acerca de mí y de todas estas cosas. Entonces, no en vano nos llamó Dios, no en vano lo puso en una iglesia, no en vano lo puso con un verdadero ministro que está dando su vida y está enseñando. Como dice la palabra, aprovechen bien el tiempo, aprovechen bien las riquezas. Bendito hermano, porque muchos ya deberían de ser maestros y ya deberían de enseñar la palabra. Bueno, este versículo 12 está profundo. Porque todavía me falta un poquito más de la mitad. Se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Gracia y paz. Yo me despido con un beso y con el abrazo, con el beso del óculo santo, y con un abrazo. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 9. Gracias. Hasta mañana.